Dice así la palabra del Señor. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Aquí la palabra del Señor, oramos. Querido Dios, omnisciente que conoces cada una de nuestras necesidades. No hay absolutamente nada que esté fuera de tu control o fuera de tu conocimiento en nuestras vidas. Señor, queremos pedirte que en esta mañana nos hables a nuestros corazones. Yo quiero rogarte, Señor, por favor, que me des el poder de tu Espíritu, Señor, que necesito y la gracia que necesito para esta hora. Y también pedirte por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos tener ojos que ven, oídos que oyen y corazones enseñables a tu palabra, Señor. Que no seamos ninguno de nosotros duros de cerviz a la luz de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Las falsas doctrinas siempre traen consecuencias para la iglesia local. Eso es lo que venimos viendo en el capítulo 1, cómo las falsas doctrinas afectan el correcto funcionamiento de la iglesia, afectan el propósito de la iglesia, minan la centralidad del Evangelio y desvían a los creyentes de las cosas en las cuales deberían estar enfocados. Las falsas doctrinas, cuando las dejamos entrar en medio nuestro, en nuestros corazones, en la iglesia local, afectan el correcto funcionamiento de la iglesia. Es como cuando uno deja entrar la maleza a un buen huerto, que sea cuidado y sea protegido, pero uno deja entrar ciertos insectos, cierta maleza, y no puede esperar que con el correr del tiempo todo funcione de la misma manera. La falsa doctrina, los falsos maestros afectan. De repente la iglesia se encuentra haciendo cosas que no tienen nada que ver con su llamado. Nosotros vimos en el primer capítulo la importancia y la centralidad del Evangelio en la vida de la iglesia. Y cómo el testimonio de Pablo en la transformación de su propia vida era para Timoteo y para nosotros la evidencia del poder del Evangelio para cambiar. El Evangelio debe producir una conducta piadosa entre los cristianos dentro de la congregación. El Evangelio debe producir una conducta piadosa, una manera de vivir piadosa. ¿Y qué significa piadoso? Bueno, alguien que tiene en cuenta a Dios, alguien que es temeroso de Dios, podríamos decir santa. Una conducta santa, una conducta adecuada, una conducta correcta, una conducta piadosa dentro de la iglesia local. El Evangelio, bien entendido, nunca queda como un concepto mental, sino que se transporta y se transfiere a cada aspecto y área de mi vida. ¿Qué pasa cuando agarramos una tetera, la llenamos de agua bien caliente y ponemos 2 saquitos de té adentro? Sería muy extraño que con el correr del tiempo nosotros siguiéramos viendo 2 elementos distintos y heterogéneos en esa tetera.
Sería muy raro que viéramos esos saquitos de té de la misma manera que los pusimos hace media hora. Sería raro que el agua siga sin tener el efecto de la infusión del té. De la misma manera, nosotros no podemos permitir que eso ocurra en nuestros corazones. Tener el contenido del Evangelio, tener esos saquitos de té en nuestro corazón, pero que pareciera que no han infusionado nuestra vida, que pareciera que no han infusionado en la manera en que hablamos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, la manera en que pedimos perdón, la manera en que tratamos con las críticas, la manera en que hablamos acerca de las virtudes y las desavenencias de los demás. El deseo de Pablo es que Timoteo acomode dentro de la iglesia las cosas que no están funcionando como deberían funcionar y cómo el Evangelio debe permear todas nuestras vidas y aún mucho más lo que sucede dentro de la iglesia local. Miren conmigo 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15. Ahí un poquito más adelante, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice lo siguiente: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Por lo tanto, hay una manera en la que uno debe conducirse, hay una manera en la que se espera que nos conduzcamos de una manera piadosa, santa y correcta en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Este es el eje central de la carta, este es el corazón de la carta, unido al versículo 16, donde se ve nuevamente el Evangelio en esta himno o poético que encontramos ahí. Pero a la luz del eje central de la carta, la exhortación es que Timoteo acomode y corrija dentro de la iglesia local ciertas conductas entre los cristianos que no son coherentes con la verdad que tienen que defender y proteger como iglesia, que no son coherentes con el Evangelio, cosas que han sido desvirtuadas y desviadas en la iglesia local. Porque la iglesia local no solamente protege un dogma, una verdad, sino que es una familia donde esa verdad se vive entre nosotros. Entonces no es que nosotros protegemos los saquitos de té nada más, sino que buscamos infusionarnos del Evangelio. Buscamos que todos nosotros tengamos vidas afectadas por la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿de qué manera deben comportarse los cristianos en la iglesia? ¿Hay alguna distinción que se tiene que hacer entre la conducta de los hombres y la conducta de las mujeres en las iglesias? ¿Pueden todos hacer todo en las iglesias? ¿Quiénes pueden ser pastores, diáconos o diaconisas? ¿Cualquiera puede enseñar o predicar? ¿Pueden las mujeres enseñar a toda la congregación? Bueno, estas preguntas y más son las que abordan esta sección de la carta. Cosas que claramente no se estaban haciendo bien en la iglesia de Éfeso. He aquí la importancia de la corrección, por eso requieren corrección. Y cosas como que nosotros como iglesia debemos prestar mucha atención. ¿Por qué? ¿Por qué debemos prestar mucha atención a lo que la carta contiene? Porque al final del día, la iglesia, esta iglesia, es de Jesús. Y es Jesús quien tiene el derecho y la potestad de ordenar la vida de la iglesia a su voluntad. ¿Qué se hace
¿Y qué no se hace en la iglesia local? Porque la iglesia es de Cristo, no es nuestra, no es de los pastores, no es de los diáconos, no es de las diaconisas, no es de los hermanos, es de Cristo, es de Cristo. Por lo tanto, nuestro lugar como Iglesia Bíblica de Citibel es examinar la verdad bíblica que tenemos en esta carta y con alegría y humildad someternos a la verdad que hay en ella. No a regañadientes ni enojados, sino con alegría y humildad someternos a la palabra de Dios. Hay un mal que existe en nuestra generación que es un mal cuando lo queremos aplicar a la iglesia, porque en otros contextos no está tan malo. Pero no debemos nunca trasladar a la iglesia el deseo de ajustar todas las cosas a mis preferencias personales. No podemos trasladar eso a la vida de la iglesia. Quizá podemos hacer eso con nuestro celular. Podemos cambiar el fondo de pantalla, el tamaño de la letra, el tipo de la letra, el sonido cuando me llaman, el sonido. Pero no podemos pensar que la iglesia local tiene a nuestra disposición una aplicación de configuraciones donde yo puedo quitar o sacar o agregar las cosas que son mis preferencias personales. La iglesia no debe permitir eso. La máxima autoridad de la iglesia, la que dirige, la que establece la configuración de la iglesia, es la palabra de Dios. Y todos nosotros, comenzando por el pastor, tenemos la responsabilidad de someternos a las Escrituras y vivir a la luz de la palabra de Dios. Entonces esto nos vuelve a nuestro pasaje en cuestión. Estuvimos viendo como un contexto de la carta, pero nuestro pasaje en cuestión nos va a abordar el tema de lo que los cristianos deben hacer en la iglesia local. Los cristianos deben comportarse de una manera piadosa en la iglesia. Los cristianos no pueden comportarse de cualquier forma en la iglesia, deben comportarse de una manera piadosa, con una conducta correcta, bíblica, en el contexto de la iglesia. Bueno, ¿qué tipo de comportamiento entonces busca Dios dentro de la iglesia local? Nuestro pasaje del versículo 8 al versículo 15 nos va a responder y nos va a dar indicaciones tanto para los hombres de la iglesia como para las mujeres de la iglesia. Y lo vamos a dividir en 3 puntos, lo vamos a dividir en 3 ideas subordinadas, también como se le dice. Versículo 8. El comportamiento de los hombres en cuanto a su actitud en la oración. El comportamiento de los hombres en cuanto a su actitud en la oración. Versículos 9 al 10. Vamos a ver el comportamiento de las hermanas en cuanto a su aspecto externo. Y versículo 11 al 15 vamos a ver el comportamiento de las hermanas en cuanto a la enseñanza y al ejercicio de la autoridad. Ahí están nuestras 3 secciones. Indicaciones y requisitos para los varones de la iglesia e indicaciones y requisitos para las mujeres de la iglesia. Hombres, mujeres, hermanos, hermanas, tienen que someterse a la palabra de Dios. Hay un comportamiento que debe ser corregido en la iglesia de Éfeso y más nos vale a nosotros asegurarnos de que nosotros tampoco estamos desviados de tal comportamiento. Hoy solamente vamos a ver el punto número 1, solamente vamos a ver el versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver el versículo 8? Bueno, los predicadores pueden predicar de muchas maneras. Yo podría predicar en un solo sermón, aunque es bastante desafiante, predicar toda la carta de 1 Timoteo. Podría predicar en un solo sermón todo el capítulo 2 de 1 Timoteo. Pero ¿qué necesitamos como iglesia? Necesitamos prestar atención a los detalles, prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra, porque es realidad de que probablemente nosotros no volvamos
en un buen tiempo a Primera de Timoteo, como probablemente no volvamos en un buen tiempo a Esdras y Nehemías, porque continuaremos con el resto de los libros bíblicos para examinarlos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que hacemos cuando vamos a una reserva natural, a un lindo parque, a un buen paisaje. ¿Qué debemos hacer? Pararnos a contemplar y ser perspicaces y poder ver los detalles, los colores, los aromas, los matices que hay, etcétera, etcétera. Si pasamos muy rápido, nos vamos a perder de eso. Entonces necesitamos como iglesia, porque estamos tan lejos de cuando se escribió la carta, en nuestra cultura, en nuestro contexto histórico, en todo eso, necesitamos de examinar con mayor cuidado lo que se nos enseña en esta carta. Probablemente si nosotros fuéramos la iglesia de Éfeso en el primer siglo, entenderíamos mucho más rápido lo que Pablo quiere decirnos. ¿Por qué? Porque estamos en ese contexto y entendemos qué está pasando en la iglesia. Ahora nosotros tenemos que ir por este camino en primera, despacito, para no perdernos nada de lo que Dios quiere hablarnos. Por lo tanto, hoy vamos a examinar el versículo 8 y luego en los próximos sermones vamos a continuar examinando esta sección para mirar lo que Dios quiere decirnos. Por lo tanto, vamos a comenzar por el comportamiento de los hombres en cuanto a su actitud en la oración. Versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Nuestro versículo comienza diciendo, por tanto. Pablo nos viene enseñando desde el comienzo del capítulo 2, desde el principio, lo que Dios espera en cuanto a la iglesia y la oración por la salvación de todos los hombres. Dios espera que la iglesia ore por todos los hombres para su salvación sin distinguir de clase social, etnia, lengua, color de piel, nivel educativo o económico. La iglesia debe orar por todos los hombres, motivado por el deseo de Dios por la salvación de tales personas y por la obra de Cristo en la cruz a favor de ellos. Entonces es a la luz de los versículos 1 al 7 que Pablo ahora va a dar estas indicaciones prácticas para los hombres y las mujeres de la iglesia. Por tanto, nos dice el comienzo de nuestro versículo. Ahora, ¿por tanto qué? Por tanto, quiero, dice Pablo, que, puntos suspensivos. Esta idea de el quiero que es algo que solamente lo pueden hacer los apóstoles de Jesucristo. Nosotros no podemos establecer cosas en la iglesia local con la autoridad de Dios. Pero la autoridad de un apóstol, que es lo que estamos viendo en esta carta, es algo que nosotros no podemos experimentar hoy. No existe tal llamado en la actualidad, es algo exclusivo del primer siglo, es algo exclusivo de estos hombres apartados por Jesucristo mismo para la obra del apostolado. Pero sí podemos ver en las Escrituras el peso que tenía esa autoridad delegada por Jesús en personas como Pablo, de tal manera que las órdenes que los apóstoles mandaban a las iglesias eran direcciones guiadas por el Espíritu de Dios. Nosotros no sabemos si Timoteo entendía que la carta que estaba recibiendo de su amigo, colaborador y padre espiritual iba a ser leída por nosotros hoy. Pero Dios inspiró por medio de su Espíritu esta carta de tal manera que las órdenes apostólicas hacia la iglesia de Éfeso son órdenes divinas hacia la iglesia bíblica de Citibel de igual manera. Por eso cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que quiero que sucedan estas cosas, ese quiero nuevamente viene utilizando la terminología militar. De la misma manera que en el primer capítulo Pablo le dijo a Timoteo que instruyera a algunos.
también esa palabra que ordenara, que mandara a algunos. Hay todo un nivel de autoridad con lo que Pablo está escribiendo. Él no está haciendo una santa sugerencia, él no está diciendo, bueno, hagan lo que quieran, pero yo opino que estaría bueno esto. No, él está mandando en la iglesia, porque él tiene la autoridad delegada por Dios para eso. Y ninguno de nosotros en este lugar, ni el pastor ni nadie, tiene la autoridad delegada por Dios para eso. Pero sí tenemos la autoridad delegada por Dios para decir, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios manda a que hagamos tal o cual cosa. Por lo tanto, nosotros nos debemos someter a la palabra inspirada en la actualidad. Y debemos buscar corregir en la iglesia las cosas que no son conforme a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo que se corrija? ¿Qué es lo que quiere Pablo que se lleve a cabo? Bueno, hay varios aspectos. Nosotros vamos a enfocarnos en uno, pero también está en el versículo 9, asimismo, también continúa con las indicaciones para las mujeres. Pero lo que vamos a ver nosotros es, luego de que Pablo dice que quiere que ocurra algo, él va a enfocarse en un lugar en donde quiere que eso ocurra. Y es en todo lugar. ¿Dónde quiere Pablo que los hombres oren, etcétera, etcétera? En todo lugar. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un gran cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hay un gran cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el lugar de adoración a Dios era el templo de Jerusalén exclusivamente, excluyendo cualquier otro lugar. Ese era el lugar establecido por Dios, era el lugar que Dios había escogido para revelarse al pueblo a través del lugar santísimo al cual entraba un solo hombre, el sumo sacerdote, en un solo día del año y solamente para hacer expiación por el pecado del pueblo. No era en cualquier lugar, no era cualquier persona la que podía acercarse a la presencia de Dios. En cambio, por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, es por medio de Él que nos acercamos a Dios. Ya no por ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, ya no por ir a un lugar específico, a un edificio específico, en una ciudad específica y entrar a un cuarto de ese edificio específico, sino que ahora por medio de Jesús, que el libro de Hebreos nos habla que es el velo que se rasgó para entrar a la presencia de Dios, ahora por medio de Jesús cualquier hombre, cualquier mujer, en cualquier lugar, en cualquier momento, tiene acceso a la presencia de Dios. Esto es sumamente importante. Esta es la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana en el pozo. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Jesús no menciona ni una tribu, ni un lugar, ni un momento. Jesús menciona quiénes y qué harán. Verdaderos adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Y solo eso es posible por medio de la obra de Jesús a nuestro favor. Por lo tanto, en cualquier lugar que se reuniera la iglesia de Éfeso, ya sea en diversas casas, ya sea en lugares públicos, allí ellos podían acercarse a Dios en oración congregacional. La iglesia son
aquellos que han nacido de nuevo, y por lo tanto nosotros como iglesia podemos ir a cualquier lugar, y si estamos reunidos como ahora, sabemos que Dios está en medio nuestro de manera especial. Es allí donde por medio de Jesús invocamos al Padre en oración. Todo lugar, nosotros reunidos, unidos en Cristo. Por lo tanto, Pablo está haciendo este énfasis, que en todo lugar que la iglesia se reúna, en todo lugar y en cualquier momento que eso ocurra, los hombres deben orar. Fíjense, los hombres. La indicación de Pablo está apuntada a los varones de la iglesia. Uno de los beneficios del nuevo pacto, de lo que estábamos hablando recién, estas diferencias entre el antiguo y nuevo pacto, es que Pablo enfatiza en muchas otras cartas una realidad que delante de Dios hay una completa igualdad entre los hombres y las mujeres. En cuanto a la salvación, no hay distinción alguna. En cuanto al valor y a la salvación, la misma sangre nos limpia de todo pecado, tanto a hombres como a mujeres. De la misma manera que al esclavo o al libre, de la misma manera que al judío o al griego. En Cristo no hay distinciones en cuanto a la salvación. Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo, todos estamos en Él. Delante de Dios todos tenemos la misma justicia, sin ningún tipo de distinción. Y alabamos a Dios por la obra de su salvación. Pero una vez dicho eso, también tenemos que decir todo lo que Dios mismo quiere que nosotros afirmemos y pensemos, y es que habiendo dicho de la igualdad delante de Dios en la salvación, también tenemos que decir que los hombres y las mujeres no son lo mismo. Los hombres y las mujeres no son lo mismo. Fueron creados por Dios distintos por diseño. Y aunque la cultura en la que nosotros vivimos se empeñe en sobremanera en borrar las distinciones entre el hombre y la mujer, eso no debe hacerse en la casa de Dios. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, el sostén de la verdad. La iglesia debe distinguirse por abrazar la verdad de Dios y vivirla, y no permitir que la cultura y el mundo quiera influenciar la manera en que debe vivir la iglesia local. No debemos ver, bajo ningún punto de vista, las distinciones entre el género masculino y femenino como algo malo. Debemos celebrar el diseño y la sabiduría de Dios en crear dos seres únicos en sus cuerpos y en sus funciones. Iguales en valor delante de Dios. Igualmente salvados por la obra de Cristo, pero distintos por diseño. Distintos en sus cuerpos, distintos en sus funciones. Por eso es importante que establezcamos que ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Las distinciones, y esto lo vamos a ver más adelante en los próximos sermones, las distinciones entre el hombre y la mujer no fueron una consecuencia de la caída. Las distinciones del hombre y la mujer fueron la buena creación de Dios en el principio, cuando no había pecado en el mundo. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló sobre su nariz el aliento de vida. Y luego, al ver que el hombre estaba solo y que eso no era bueno, entró a dormir al hombre y de una costilla formó a la mujer. Y Dios Padre presentó a la mujer al varón y fueron así una sola carne. El primer matrimonio, los primeros padres de todos nosotros. Por lo tanto, debemos celebrar la creación de Dios, debemos celebrar el diseño de Dios, y por lo tanto a partir de ahí podemos analizar y celebrar las diferencias
que hay entre el hombre y la mujer en sus funciones y en sus roles dentro de toda la creación, incluyendo la familia, como la nueva creación de la familia de la fe. ¿Cuáles son sus roles, sus funciones como hombres y mujeres? Pero más vamos a decir de esto sobre los siguientes sermones, porque acá Pablo está mencionando al género masculino de la congregación. Pablo está apuntando a los hombres de la iglesia y comienza por aquellos que van a rendir cuenta primero, por los hombres, los líderes de sus hogares y de la congregación. ¿Qué quiere Dios de los hombres según el texto? Muy sencillito. Quiero que en todo lugar los hombres oren. Los hombres oren, los varones oren. Es interesante algo, que la oración no celebra ninguna virtud de fortaleza humana. La oración no celebra ninguna virtud de fortaleza humana. No es que quiero que los hombres oren porque son súper fuertes y son unos tremendos líderes. No. La oración no nos apunta a la fortaleza del que ora. La oración, todo lo contrario, la oración señala la debilidad de alguien. La oración señala la impotencia de alguien. La oración señala la dependencia humana, la dependencia divina que tienen los hombres. La necesidad que tienen los hombres de Dios. Entonces, aunque los hombres se puedan catalogar y considerar como aquellos que tienen mayor responsabilidad en los hogares y en el liderazgo también en la iglesia, Dios espera que demuestren esa responsabilidad y liderazgo siendo principalmente aquellos que oran. ¿Ven cómo está esa contradicción? No somos llamados a ser líderes de nuestros hogares, de nuestros matrimonios y de la iglesia local porque somos fuertes. Sino lo primero que tenemos que reconocer para liderar bien es que somos débiles, que no podemos, que no tenemos la sabiduría como hombres de liderar ni nuestro propio corazón ni nuestros propios pasos. Mucho menos liderar un matrimonio, mucho menos liderar una familia, mucho menos liderar la iglesia. Por eso, ¿qué debería ser algo que todos los hombres hagan? Orar. Orar, reconocer quiénes somos delante de Dios. Y esto es sumamente importante porque si los que son más responsables y los que tienen el liderazgo no oran, entonces no podemos esperar que el resto funcione correctamente. Entonces, varones, hermanos, el Señor nos está hablando de nuestra necesidad de perseverar en la oración, de ser responsables y liderar en la oración. Debemos depender completamente de Dios. Dios espera que cuando la iglesia bíblica de Citibel se reúna, no importa en qué lugar, puede ser en un culto público, puede ser en una reunión de oración, puede ser en un grupo pequeño, puede ser en diferentes contextos, pero que cuando la iglesia se reúna, la iglesia bíblica de Citibel, sean los hombres quienes modelen seriedad espiritual. Que modelen seriedad espiritual. Esta es una palabra que vengo meditando en mi propia vida, seriedad espiritual. ¿Cuán serios somos con las cosas de Dios, con las cosas eternas? Los hombres tienen que modelar esa seriedad espiritual y por lo tanto que guíen a sus esposas, sus familias y los demás de la iglesia hacia la dependencia de Dios por medio de la oración. Hacia apuntar a Dios por medio de la oración, hacia guiarlos hacia Dios por medio de la oración. Por supuesto que principalmente la oración congregacional es guiada por los ancianos
en las reuniones de la iglesia. Pero también es real que en nuestra iglesia local diferentes hombres en diferentes ocasiones lideran y guían esa oración. De la misma manera que lo hacen o deberían hacer en nuestros hogares. No solo en público, sino también en privado. Y varones hermanos, esto nos desafía muchísimo. Nos desafía muchísimo. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación donde se está esfumando de cierta manera la masculinidad bíblica y lo que significa ser un verdadero hombre. Vivimos en una generación, en una cultura que se empeña diabólicamente en debilitar las distinciones que Dios ha creado, en esfumar lo que es un hombre y lo que es una mujer. Liderazgo del hombre, lo que significa el carácter de un verdadero hombre y aún más lo que Pablo le dice a Timoteo, un hombre de Dios, oh hombre de Dios. Esto es algo que debemos recuperar desde las Escrituras y volver y procurar a vivir a la luz de esa verdad. Y lejos de eso mostrarnos a nosotros como hombres fuertes, debe mostrarnos como hombres débiles que dependen de un Dios fuerte que los ama y que provee gracia para ellos. La iglesia local es el lugar donde debemos vivir como hombres fieles que fallan y que fallan, pero que se toman en serio su vida espiritual y se toman en serio la oración y se toman en serio la confesión de sus pecados delante de Dios, la gracia de Dios y el liderazgo de sus familias. Ahora, Pablo no termina ahí. Pablo no está diciendo, quiero que todos los hombres, que en todo lugar los hombres oren. Punto final. No, no termina ahí. Pablo continúa explicando el corazón de los hombres que oran. Y nos va a dar un aspecto positivo y nos va a dar un aspecto negativo. A nosotros varones, para que oremos y nos conduzcamos en la iglesia local. Primero Pablo nos apunta a una postura física, levantando manos. La Biblia nos muestra diversas maneras en que los hombres que han liderado el pueblo de Dios a lo largo de la historia han orado. Tenemos a un Daniel orando de rodillas, dice el texto. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Tenemos a Jesús de rodillas en el Getsemaní y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por otro lado tenemos hombres orando postrados con el rostro en la tierra. Moisés y Aarón, por ejemplo. En Números 16:22 dice el texto, pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. De la misma manera Job se levantó, rasgó sus mantos, se rasuró la cabeza y se postró en la tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No debemos pensar que el postrarse es caer de rodillas. El postrarse es arrojarse al suelo con el rostro en la tierra misma. El libro de Apocalipsis nos da una visión celestial donde dice lo siguiente, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. También vemos en diferentes ocasiones de la Escritura a los hombres orar de pie
cuando la congregación estaba unida en señal de respeto a la presencia de Dios. Cuando se inauguró el templo de Salomón, dice el texto de 2 de Crónicas 6:3, después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y por su mano lo ha cumplido. Más adelante, también en ese pasaje de Crónicas, nos dice que Salomón había hecho un estrado de bronce y en la presencia de toda la asamblea se hincó y extendió sus manos al cielo, orando a Dios y agradeciendo por su misericordia. Cuando pensamos en la iglesia primitiva, personas como Justino Mártir, Orígenes, Jerónimo y Agustín indicaban que los cristianos oraban de pie en la oración congregacional. Los puritanos, mucho más adelante, oraban de la misma manera, y esa era la postura judía tradicional en la cual se oraba en la sinagoga del primer siglo. Ahora, nosotros a veces tenemos la costumbre de orar con los ojos cerrados y cruzar las manos en la oración. Bueno, eso es algo que no lo vemos en las Escrituras, y eso es algo que no se sabe, es incierto dónde apareció, pero sí sabemos que es un medio aceptable y práctico de no distraerse y de concentrarse en orar a Dios. La Biblia nos muestra también que se oraba de pie con manos alzadas al cielo. Salmo 134 dice lo siguiente: bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que sirven por la noche en la casa del Señor, alcen sus manos al santuario y bendigan al Señor. Alzar las manos de pie es una señal de dependencia de Dios y adoración. Hermanos queridos, hay completa libertad en el culto y en la reunión de la iglesia para aquellos que prefieran orar con sus manos en alto o aquellos que prefieran arrodillarse en la oración, pero todo debe hacerse de corazón, decentemente y con orden. Pero hay libertad. Ahora bien, el texto no enfatiza la postura, si bien era la postura tradicional de ese momento, sino la cualidad del que ora, la cualidad del corazón del que ora. ¿Y cómo tiene que levantar manos? ¿Qué manos? Manos santas. O, otras versiones, manos limpias. Manos santas y manos limpias. La idea es que son manos apartadas para Dios en santidad, viviendo una vida piadosa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes que servían en el templo se lavaban y purificaban sus manos antes de ofrecer oraciones y sacrificios. El Salmo 26 nos dice: lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas. Santiago capítulo 4 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflígense, lamenten, lloren, que su risa se convierta en lamento, su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. La idea de buscar el arrepentimiento. La limpieza de manos simbolizan un corazón puro. No estamos hablando de alguien que no tiene pecado, por supuesto que no. Pero sí, a la luz de lo que vimos en 1 de Timoteo, alguien que vive con una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, y no con la hipocresía que los fariseos tenían, al pararse en las esquinas, levantar sus manos y hacer largas oraciones públicas con el solo fin de recibir gloria de los hombres y la alabanza de los hombres. Los hombres deben orar con un corazón agradecido y en dependencia a Dios.
Dios espera que aquellos hombres que guían a la iglesia en oración pública, en sus reuniones, donde quiera que estén, Dios espera que lo hagan de una manera coherente, con una vida en santidad y una buena conciencia. Que levanten sus manos limpias ante Dios. Pero a la vez, por implicación, todos en la iglesia local deben aspirar a vivir de esa manera. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, y finaliza diciendo, sin ira ni discusiones. Ahora, ¿por qué añadir esto al final? Bueno, ahí es donde entramos al contexto nuevamente de la carta. Recuerden que esto no apareció solo flotando en el aire, sino que es parte de una carta, parte de un contexto. Debemos entender que por causa de los falsos maestros, las prioridades de la iglesia estaban desordenadas y pareciera ser que los varones de la iglesia, los hombres, en las reuniones de la iglesia, se reunían más para discutir sobre doctrina, mitos, fábulas y genealogías interminables que para guiar a la congregación en oración a Dios. Ese es el contexto. Los hombres se estaban reuniendo para cosas que Dios no les estaba pidiendo. Y a través de Pablo, Dios los estaba corrigiendo de su desviación. En vez de entrar en la vana palabrería de los falsos maestros, debían estar guiando a sus familias, a la iglesia, en oración, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Seguramente había enojo con todas estas falsas doctrinas que había en la iglesia. Había discusiones, había contiendas, había ira entre los hermanos. Eso no debe ser así. Estas doctrinas, en lugar de generar el amor puro, la buena conciencia y la fe genuina, estaban generando ira y discusiones en medio de la iglesia local. Y esto debía ser corregido. ¿Cómo pueden los hombres guiar a la iglesia en oración durante las reuniones que luego viven en ira y contienda los unos con los otros? En ira y discusiones los unos con los otros. Es una tremenda contradicción para la iglesia. Hay un énfasis en los que lideran, por supuesto, pero es por implicancia para todos los demás. No podemos fingir en la iglesia durante el culto algo que no somos. No podemos venir a la iglesia a servir a Dios si estamos en ira, enojo, contienda y discusión entre los hermanos. Debemos limpiar nuestras manos antes de venir a presentar la ofrenda. Jesús lo dijo de esta manera: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Isaías 1:15 dice lo siguiente: cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Aunque multipliquen sus oraciones, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos y cesen de hacer el mal. La corrección de Dios hacia su pueblo por medio del profeta. Cada hombre que representa a Dios en la iglesia debe procurar vivir una vida santa, no perfecta, pero sí genuinamente piadosa, que refleje temor de Dios. Y termino leyendo un comentario de Bryan Chapell. Dice lo siguiente: la única forma sincera de orar es como un pecador confesando. Por lo tanto, venimos a orar como el publicano: Dios, sé misericordioso conmigo que soy pecador. La única oración pura es una oración penitencial. Y sigue diciendo, esto explica por qué los cristianos oran siempre en el nombre de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él ofrece la limpieza del pecado a través de su sangre derramada en la cruz. Por eso el cristiano ora así: Señor, sé que solo respondes a las oraciones de los justos, pero responde a mi oración de todos modos, no porque yo sea justo, sino porque Jesucristo es justo y porque su sangre es la expiación de mi pecado. Siempre que oremos en el nombre de Jesús, Dios nos escuchará,
por muy injustos que seamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Varones hermanos de la Iglesia Bíblica de Cetibel, tenemos un sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote perfecto que se compadece de nuestras debilidades, que sabe que no podemos vivir perfectamente lo que Dios espera de nosotros y que por eso Él se entregó en nuestro lugar. Cuando vemos estos pasajes que pueden abrumar nuestros corazones, al ver nuestras fallas y nuestros pecados, debemos recordar la cruz de Cristo. Él nos limpió, y no solo las manos, sino todo nuestro ser, por medio de su sangre. Y ahora la justicia que hay sobre nosotros es la justicia de Cristo, perfecta, con sus manos limpias y puras, y horadadas ahora por su sacrificio en la cruz. Hermanos, renovemos nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz y sabiendo que el pecado no se ha de enseñorear nuevamente de nosotros, peleemos la buena batalla, recobremos lo que Dios espera de nosotros como hombres y vivamos de esa manera para la gloria de Dios. Las próximas semanas continuaremos con las otras instrucciones. Oramos al Padre. Dios bueno, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que fortalezcas nuestros corazones que se pueden ver abrumados por causa de la maldad que hay en nosotros. Sabiendo, Señor, que muchas veces no representamos hombres que oran levantando manos santas sin ira ni contienda. Y sabemos que Cristo murió en la cruz para darnos su justicia y perdonar todas las veces que hemos pecado y que hemos fallado a la luz de la palabra. Pero a la vez, Señor, la gracia no es una excusa para pecar, la gracia es una motivación para vivir una vida santa, porque no nos tomarás en cuenta nuestras transgresiones, sino que nos das la gracia que necesitamos cada día para ir a ti en arrepentimiento y fe y para crecer en estas áreas. Haznos, por medio de tu Espíritu, hombres fieles de oración que levantan manos santas sin ira ni contienda. En el nombre de Jesús. Amén y amén.